Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana lamentan el fallecimiento del príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Su santidad el Dalai Lama reafirmó su compromiso de promover la unidad de la humanidad. Un monje budista adolescente muere bajo custodia china. La represión en Tsahuampo persiste. Los tibetanos de todo el mundo votan para elegir al próximo Sikyon y a los miembros del Parlamento tibetano. Karma Signy asume el cargo como nuevo representante en Australia, Nueva Zelanda y el sudeste asiático. La resolución paneuropea que se presentará en los parlamentos nacionales sobre la sucesión del Dalai Lama. Su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana expresaron sus condolencias a la familia real británica por el fallecimiento del príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Su santidad señaló que el duque vivió una vida plena y significativa. El presidente de la Administración Central Tibetana, el Dr. Lobsang Sangye, recordó la contribución del príncipe Felipe a la causa ambiental para el avance de la ciencia y la tecnología. El príncipe Felipe murió a la edad de 99 años el viernes de la semana pasada. Hablando como invitado en el programa francés Be the Love y el canadiense One Better World Collective, el líder espiritual tibetano habló sobre su compromiso de promover una mayor conciencia de la unidad de la humanidad. Dando su propio ejemplo, su santidad admitió que solo se preocupaba por los tibetanos en ese entonces en el Tíbet, y solo después de llegar al exilio, su santidad comprendió que las personas de todo el mundo son seres humanos. And the reality, now we have to live together on this planet. Now time come, we should think about humanity, about world. No longer talking my nation, like that. Su santidad el Dalai Lama se unió al programa desde su residencia el lunes de esta semana. Después de la muerte del monje tibetano Tenzin Nyima debido a la tortura por parte de la policía china el 19 de enero, las autoridades chinas han estado llevando a cabo operaciones para intimidar a los tibetanos en Tsahuampo, en la que policías y comandos desfilaron por la ciudad de Tsahuampo y realizaron una campaña de limpieza para confiscar las fotografías de su santidad el Dalai Lama. Tenzin Nyima, también conocido como Tami, murió a causa de las lesiones sufridas después de que las autoridades chinas lo golpearan brutalmente y lo torturaran por participar en una protesta pacífica junto con otros 3 monjes el 7 de noviembre de 2019 en Tsahuampo, condado de Serchul, Khartse, en la provincia tradicional de Kham en el Tíbet. Tras la muerte del monje Tenzin Nyima, varios tibetanos locales publicaron mensajes de solidaridad y de condolencia en sus momentos de WeChat. Al mismo tiempo, un grupo de ejército chino llegó a Tsahuampo y luego detuvieron e interrogaron a varios de los tibetanos locales durante muchos días. Los tibetanos de todo el mundo emitieron su voto en la ronda final para elegir al próximo Sikyon, o el presidente de la Administración Central Tibetana, y a los miembros del 17º Parlamento Tibetano en el exilio, el domingo de esta semana. Mientras alrededor de 83,000 refugiados tibetanos dispersos en 26 países se registraron para las elecciones, el Sikyon, el Dr. Lobsang Sangye, reconoció el evento con un mensaje directo a Beijing de que los tibetanos en el exilio bajo el liderazgo de su santidad el Dalai Lama están disfrutando del regalo de la democracia. 안줄 전주를 유상 주민님 시지를 요말에 가하먹고 폴때 열때 공수촌이 공부 여번나시 이도기 뭐 꿀레견체 망조 납득치고 할례를 사신 거에 시지. En medio de la pandemia en curso, se vio un gran número de tibetanos que viven en diferentes partes del mundo, incluidos India, Japón, Bélgica, Países Bajos, Francia, España, Rusia, Suiza, Liechtenstein, Alemania, Austria e Italia, votando en la ronda final de las elecciones generales tibetanas de 2021. Los resultados de las elecciones se darán a conocer el 14 de mayo. Esta es la tercera elección directa de los líderes tibetanos desde la total devolución de la autoridad política por parte de su santidad el Dalai Lama en 2011. El representante Karma Signy para Australia, Nueva Zelanda y el sudeste asiático tomó el cargo formalmente de representante saliente Lakpa Tsoko en una ceremonia el miércoles de esta semana. A la breve ceremonia asistieron otros miembros de la Junta de la Oficina de Información del Tíbet. El representante Karma Signy fue secretario del Departamento de Educación, mientras que el representante saliente Lakpa Tsoko ha sido nombrado nuevo secretario del Departamento de Religión y Cultura de la Administración Central Tibetana. En el seminario web El Tíbet en las agendas de política europea,
Se acordó que los grupos parlamentarios tibetanos harán campaña a favor de una resolución paneuropea en sus respectivos parlamentos. El debate se celebró el viernes de la semana pasada con oradores como el eurodiputado Mikulas Peksa, presidente del Grupo de Interés del Tíbet en el Parlamento Europeo, y la eurodiputada Isabel Santos, el representante Tashi Phuntsok de la Oficina del Tíbet en Bruselas, y Vincent Matten, director de políticas de la Unión Europea de la Campaña Internacional por el Tíbet en Bruselas. Los oradores hablaron sobre la reencarnación de su santidad el Dalai Lama y una amplia variedad de temas relacionados con el Tíbet. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. Que tengan una excelente semana.